Muy buenas noches, familia. Dios bendiga inmensamente a cada uno. Bendiga también a nuestras hermanas que nos acompañan esta noche y que podamos juntos volver a compartir y edificarnos en esta serie El hogar como Dios lo planeó. Hoy vamos con esta lección número 10 en nuestra serie, El principio del placer, buscando el gusto, ya en nuestro devocional número 87, y le damos gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de haber estado, casi todos digo, 87 veces aquí para estudiar la palabra. Un comercial de cerveza hace un tiempo proclamaba: solo tienes una oportunidad en la vida, más vale que te des el gusto. El problema con esa filosofía es este: después de que uno vive esa oportunidad en esta vida, llega un día de juicio. En esta ocasión asombrosa que va a venir, uno debe rendir cuentas por la manera en la que ha llevado sus asuntos en la tierra. Y luego sigue un destino que será eterno, para bien o para mal. Bien, hablemos de la filosofía del hedonismo. No hay nada nuevo en el estilo de vida de darse el gusto. En el mundo griego de la era del Nuevo Testamento, esto se conocía como el hedonismo. La palabra hedonismo proviene de un término griego que es hedoné, y el cual significa placer. El hedonismo refleja una actitud que tiende hacia la complacencia o gratificación del deseo carnal, sin tomar en cuenta las responsabilidades más elevadas de la vida humana. Jesús habló una vez de aquellos que se entregan a los placeres de la vida en Lucas capítulo 8, versículo 14. Esencialmente, eso es hedonismo. El hedonismo en el mundo antiguo probablemente tuvo su expresión más formalizada entre los primeros serenaicos, como se les conoció, quienes sostenían la filosofía que Pablo precisamente cita en su primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículo 32: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Sí, esas palabras no son realmente de Pablo, aunque las escribe él en la carta, sino que él está poniendo un ejemplo y cita la filosofía de estas personas que eran bien conocidas en toda Grecia y por supuesto también en Corinto, que era parte de Grecia. Alguien ha parodiado este lema de comamos y bebamos porque mañana moriremos de la siguiente manera: come, bebe y alégrate porque mañana tendremos gota, cirrosis del hígado y diabetes. Los epicúreos, otros filósofos de la antigua Grecia con los que Pablo se encontró en Atenas, como podemos recordar de Hechos 17-18, defendían una forma de hedonismo, aunque ellos enfatizaban los placeres de la mente sobre el cuerpo. En tiempos relativamente modernos y en su forma más cruda, por supuesto, se demuestra este libertinaje, o se comenzó a demostrar de manera aún más rampante a partir del Playboy del hedonismo. La filosofía de lo que se conoce como hedonismo egoísta sugiere que el placer de cada individuo es primordial. Uno se entrega a la euforia del momento sin tener en cuenta las necesidades o sentimientos de los demás. Es el tipo de pensamiento y estilo de vida adoptados por muchas personas en nuestra sociedad, aunque sus devotos puede que no conozcan formalmente por nombre esta filosofía. Hablemos de esto como un problema de nuestra época también, y no solamente de los tiempos en que escribía el apóstol Pablo o el apóstol Juan. Que nuestra nación rinde culto a la diosa del placer es una cuestión difícil de debatir o de poder contradecir. Se gastan cientos de miles de dólares anualmente en alcohol, cigarrillo y una variedad de otras drogas. El juego de azar es un pasatiempo nacional, incluso lo dirige nuestro gobierno. La permisividad sexual fuera del matrimonio es una epidemia, literalmente lo atestigua la plaga del SIDA. Miles de parejas están viviendo juntas sin los beneficios del matrimonio. La mayoría de las personas está trabajando menos tiempo, pero participan más y más en recreación. Los panameños gastamos cientos de dólares de nuestros ahorros
o pedimos prestado, hablando como nación, para asistir a una serie final de béisbol, para ir a un parque de diversiones o ir a un concierto. Incluso la iglesia está sufriendo enormemente debido a que tantos están orientados a un estilo de vida de entretenimiento y de darle prioridad al entretenimiento, que dejan de asistir a los servicios espirituales para cumplir con su cuota personal de placer. Sin duda, no hay nada malo en una relajación razonable, pero somos una sociedad obsesionada con el sol, la arena, los deportes y sí, la cerveza. Pero aquí venimos a leer y estudiar la Biblia, por lo tanto consideremos las exhortaciones que la Biblia nos da respecto a estas cosas. Las Escrituras advierten claramente sobre el peligro de estar obsesionado con la búsqueda del placer físico. El Antiguo Testamento proporciona el ejemplo más gráfico en la persona de Salomón, el hombre más rico de la antigüedad. Su ingreso anual era de aproximadamente, en aquella época, 20 millones de dólares, estudiando lo que dice Segundo de Crónicas 9:13 al 22. Él podía permitirse el lujo, si así queremos llamarle, de experimentar con todos los atractivos del placer. Y así escribió en su libro Eclesiastés: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. El relato en Primero de Reyes revela que el monarca se sumergió en vinos, mujeres y canciones. Sin embargo, el experimento fue un fracaso desastroso. En última instancia, el hombre sabio se obligó a admitir, y así lo escribió en el versículo 2, la última parte del 1 y el versículo 2. Mas he aquí, esto también era vanidad, es decir, algo vacío. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? El Nuevo Testamento también advierte contra la mentalidad hedonista. En la parábola del sembrador, Jesús habló de un suelo, es decir, de un corazón abarrotado en el que se sembraba la semilla del evangelio. Pero la semilla nunca pudo producir porque fue ahogada por una variedad de influencias, una de las cuales precisamente era, dice el Señor en Lucas capítulo 8, versículo 14, los placeres, griego hedonon, los placeres de la vida. El hedonismo, hermanos, según esta enseñanza del maestro, estrangula. Pablo describe la vida precristiana como una en la que los hombres están en esclavitud a diversos tipos de placeres. Lo menciona en Tito, capítulo 3, versículo 3. El hedonismo esclaviza. Santiago afirma que la preocupación por el placer, griego hedonon, produce guerras y peleas. Santiago capítulo 4, versículo 1. El hedonismo genera conflicto. El escritor inspirado observa además que el deseo del hombre de saciar los placeres, o hedonais, obstaculiza nuestras oraciones. Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedimos y pedimos y no recibimos porque pedimos para gastar en nuestros deleites. El hedonismo nos roba las bendiciones. Finalmente, el hedonismo es progresivo y destructivo. Pedro describe a ciertos hombres viles que están entregados a la lujuria, que encuentran placer, griego hedonen, que en el desenfreno durante el día, en actividades que se acostumbraba y se reservaban para la noche. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Esto nos lleva al último punto de nuestra reflexión de este día: la insensatez del hedonismo. El hedonismo es malo por su naturaleza y es vano porque no produce ningún resultado verdaderamente útil en última instancia. Consideremos los siguientes factores, por favor. Primero, el hedonismo es una filosofía lógicamente inconsistente. Cuando algo es inconsistente es que dice ser de una manera, pero luego en los hechos demuestra que no es así. Él aboga por la supremacía o la prioridad del placer, pero es solo un placer para uno mismo. Por ejemplo, la ideología no puede explicar por qué sería moralmente incorrecto que una persona
les provocara dolor a otros si tal cosa le proporcionara placer a aquel que lo hace. Y sin embargo, ningún hedonista va a argumentar, sí, si te da placer, róbame. Si te da placer, molesta a mi esposa. Si te da placer, asesina a mi hijo. Nadie lo dirá. Entonces, ¿cómo es eso de que si te da placer, entonces no puede ser malo y debes darte el gusto? Número 2, el hedonismo no considera el hecho de que los seres humanos fueron creados por Dios, como dice el Salmo 100, verso 3, y que somos hechos a su imagen espiritual, como dice Génesis 1:26. Así como un alfarero tiene derecho sobre el barro que él está moldeando, como pone el ejemplo Pablo en Romanos 9:21, nuestro creador tiene el derecho de obligarnos a un código de conducta que esté en consonancia con su exaltado estándar de justicia, como lo menciona David en el Salmo 89:14. En tercer lugar, el hedonismo ignora el hecho de que la responsabilidad moral se fundamenta en la propia naturaleza de Dios y que Dios es un ser que ama y actúa en beneficio de los demás, como enseña Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 9. Por lo tanto, la verdadera felicidad del hombre no debe ser encontrar en la permisividad del yo sensual, más bien la alegría se encuentra al servir al Creador y a los demás, como enseña Jesús en Mateo 22, 37 al 40, los dos más grandes mandamientos: amar a Dios sobre todos y sobre todas las cosas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En cuarto lugar, el hedonismo descuida el hecho de que la voluntad del Señor para el comportamiento humano no es una cuestión de especulación personal, de la idea o la opinión que tiene cada persona y que esto lo decide por sí misma. No, Jehová ha hablado. Hebreos capítulo 1, versículo 1. No nos ha dejado sin conocimiento de su voluntad. Su mente ha sido revelada de manera clara, de manera objetiva en la revelación bíblica. Podemos saber qué quiere Dios de nosotros y definitivamente no es ir detrás de esta filosofía. En quinto lugar, los hedonistas ignoran la conocida verdad de que el placer carnal es solo por un momento. Hebreos 11:25 habla de Moisés rechazando los placeres del pecado y cómo los llama temporales. Y que en última instancia el camino del que peca, del que se deja llevar por el placer corporal, pues va a ser muy complicado y difícil. Proverbios 13:15. Esta filosofía irradia una visión desinformada de la existencia. No comprende el alto precio asociado con la vida libertina. Quizás no se puede encontrar un mejor ejemplo de este principio que el de David, el rey de los hebreos. Él fue un gran y poderoso guerrero. Debido a su devoción a la voluntad celestial, había alcanzado nuevas y emocionantes alturas en el dominio de Israel. Pero un día, desde el techo del palacio, el monarca vio a una hermosa mujer bañándose desnuda. El anhelo por el placer invadió su mente y la razón espiritual se marchitó y murió. La escritura llama la atención sobre la progresión de su apostasía o desviación de la verdad. Dice que la vio, la investigó y finalmente la tomó. Segundo de Samuel 11, 2 al 4. Este rey podía gobernar ejércitos, podía gobernar otras tierras, incluso más allá de Israel, pero no podía resistir las curvas de una mujer. Ese breve momento de siembra hedonista produjo una cosecha de angustia que duraría toda la vida. De hecho, escúchelo más tarde gemir de dolor cuando escribe estas palabras en el Salmo 51, verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Además de los remordimientos de conciencia que experimentó el salmista como resultado de su libertinaje carnal, fue acosado por problemas de casa durante el resto de su administración como rey, como el profeta Natán había predicho en 2 de Samuel 12, 10 al 14. Considera las siguientes palabras desgarradoras que David podría haber escrito en relación con la rebelión de su hijo Absalón. Todos los que somos padres sabremos que estas palabras nacerían de nuestro corazón
Si nuestro hijo hubiera buscado nuestra ruina, incluso hubiera estado de acuerdo en que nos mataran. Dice David en el Salmo 6:6, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Recuerde Proverbios 13:15, el hedonismo tiene un camino que es difícil. En sexto y penúltimo lugar, el hedonismo es ciego a las verdades, a las verdaderas alegrías de la vida. El hombre fue creado para glorificar a Dios, Isaías 43:7, y por lo tanto, para servir. El deber completo del hombre es reverenciar al Creador y cumplir sus mandamientos. Recuerda Eclesiastés 12:13, es el todo del hombre. Desvinculado o apartado de este concepto, nadie puede encontrar realmente satisfacción en la existencia terrenal. Ninguna persona puede ser verdaderamente feliz sirviéndose a sí misma. Cristo, quien tenía más entendimiento sobre el significado de la vida que todos los filósofos del mundo juntos, declaró: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 40, verso 8. El hedonismo no se da cuenta de que los mansos, no los buscadores de placer, heredarán la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 5. Y en último lugar, 7, el hedonismo es indiferente a las consecuencias finales del placer desenfrenado. Hay una responsabilidad última ante el juez del universo. Considere, por ejemplo, la lección del Salmo 73, que le pediré que luego lo pueda releer, o si no lo ha leído, leerlo la primera vez con calma. El salmista recuerda que él había reflexionado sobre la prosperidad de los que hacían el mal, de los impíos, cuyas vidas hedonistas o dedicadas al placer están vívidamente descritas en los versos 6 al 12. Es la impresión que le da a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, que ven a sus compañeros y ven a sus amigos divertirse, tener una vida tan alegre, tan gozosa, mientras que ellos viven restringidos, porque papá y mamá que van a la iglesia no les permiten hacer esto, no les permiten vestir de tal manera, no les permiten usar tal ropa, no les permiten hablar con cierto lenguaje. Entonces ellos creen que viven unas vidas infelices y que aquellos que sí dicen vulgaridades, que sí están teniendo relaciones íntimas, que sí están haciendo maldades a otros para divertirse, que están promoviendo el desorden y el irrespeto en su centro de estudios para demostrar que son muy populares y son muy machos y muy peligrosos y muy maleantes, que eso sí se divierten y que eso sí tienen placer. Bueno, esto ya le pasó a alguien en la Biblia, Salmo 73. Parecía que Dios no se daba cuenta del abuso que estas personas cometían, o lo permitía, o complaciéndose con ellos será. No, de hecho el escritor afirma que al observar esta circunstancia aparentemente injusta, es decir, la prosperidad o cómo le iba bien y cómo le reían y cómo le aplaudían y cómo las chicas y los chicos consideraban más destacado y más popular a esta persona, en contraste con cómo se burlan del cristiano, cómo lo tienen como el bicho raro, cómo se pierde de tanta diversión y por qué las chicas no se fijan en él porque es un santurrón, etcétera. Bueno, este hombre del Salmo, el fin de los impíos, versos 17 al 19. Sí, hay un juicio, una rendición de cuenta final en la que todos los hombres daremos cuenta de las acciones realizadas mientras estábamos en el cuerpo. Segunda de Corintios 5:10. Así que, joven, hoy puedes hacer muchas cosas siguiendo el camino de los demás. Papá o mamá incluso pueden imitar a hombres y mujeres de su vecindario, de sus lugares de trabajo, de entre sus amistades, creyendo que es solo un permiso que se está dando momentáneamente para divertirse un poco. Pero recuerden que en el juicio final, frente a todas las naciones, se nos va a cuestionar y tendremos que dar cuenta de nuestras acciones. Es hora, ya es hora para muchos, de hacer un inventario de nuestras vidas. Somos solo peregrinos y forasteros en este planeta, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Las realidades están no aquí, las realidades están en la eternidad. Así que fijemos nuestros afectos, pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales y espirituales, en lugar de aquellas que se quedan en la tierra y serán destruidas en la tierra. Colosenses 3:2 y Segunda de Pedro, capítulo 3. Hasta aquí, amados, nuestra lección de hoy.
el principio del placer buscando el gusto. Que el Señor nos siga bendiciendo ricamente.